Saludos, gracias por estar con nosotros. Aquí arranca de agenda con Nelson Gómez en este sábado, ya último día de este mes de mayo, sábado 31 de mayo. Entramos al sexto mes de este año. Bueno, quiero recordar a los periodistas que tenemos asamblea hoy en el Colegio Dominicano de Periodistas y en el sindicato. La asamblea para escoger la próxima, la comisión electoral para las próximas elecciones. Qué gran trabajo está realizando Rafael Santos allá en Infotec. Qué trabajo, uno de los pocos funcionarios buenos que tiene este gobierno, Rafael Santos. Miren, vamos a iniciar con una nota importante. Durante la semanal de esta semana, el presidente Luis Abinader, nuestro querido y amigo, el colega periodista Edgar Heredia, que es el propietario del el diario digital, Diario Visión, pues y le hice una pregunta muy importante al presidente Luis Abinader en torno a lo que es la inversión, cómo se ha elevado la inversión a nivel de la competitividad en lo que es el comercio de República Dominicana, específicamente el comercio exterior. Entonces vamos a ver ese cortecito, Giancarlos, de la contesta que le dio el presidente Luis Abinader a nuestro querido amigo Edgar Heredia, que va a ser parte del programa Estrategia de Prensa por televisión, va a formar parte. Este muchacho es periodista del periódico El Nacional, con una gran, ya joven, pero con una trayectoria en el periodismo, Edgar Heredia. Entonces vamos a ver ese corte comercial, ese corte del presidente Luis Abinader en torno a la pregunta que le hizo Edgar Heredia. Sí, buenas tardes, señor presidente. Edgar Heredia, del periódico El Nacional y director de Diario Visión. Señor presidente, recientemente la empresa DP World Dominicana anunció una inversión de 760 millones de dólares. Correcto. A mí me gustaría saber, señor presidente, para fines de prensa, en su administración de gobierno, anunció una inversión de 760 millones de dólares. Correcto. A mí me gustaría saber, señor presidente, para fines de prensa, en su administración de gobierno, en cuánto se ha elevado el nivel de competitividad de la República Dominicana en el comercio exterior. Bueno, nosotros, si vemos los datos de las estadísticas, hemos aumentado la competitividad casi en todas las áreas. Incluso esos aumentos que hemos hecho en los salarios mínimos es porque la productividad de los trabajadores dominicanos ha aumentado. En la parte del comercio exterior hay que ver dónde podemos ver esos indicadores, porque por ejemplo en el caso de DP World tiene que ver con el rendimiento que tienen esas inversiones que ellos han hecho aquí, y por eso se arriesgan a invertir 760 millones adicionales. Pero casi semanalmente se anuncian inversiones de otras. Alex Rodríguez, por ejemplo, anunció una inversión importante en el turismo en la zona de Playa Grande, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Entonces, en las inversiones, el país tiene una rentabilidad, más que pasar de competitividad, tiene una rentabilidad que obviamente es producto de competitividad y de productividad muy importante, y por eso hemos tenido en los últimos años récord de inversiones extranjeras, como rompimos récord cuando en toda Latinoamérica bajó. En el año 2022 nosotros subió, lo mismo récord en el 23, récord en el 24, y nuestra proyección es continuar siendo récord de inversiones en este año 2025. Perdón, Hito quiere, sobre un tema de su ministerio, quiere agregar algo. Sí, gracias, presidente. Fíjense, usted menciona la de DP World, pero en los últimos 45 días hay dos inversiones más o menos similares a esa, aparte de la de Alex Rodríguez, que se han podido anunciar. Por ejemplo, Cemex Dominicana pasó a Cementro Progreso, y esa fue una inversión de 900 millones de dólares por ese grupo, que es un grupo centroamericano. Y hay otra que compró la posición de Edwards, que es una farmacéutica que está en zona franca, que compraron la posición por 4 billones de dólares, la de República Dominicana y Puerto Rico, y aquí hay como un 80% de la inversión.
Eso es una manifestación clarísima de la confianza que hay en el país. Pero en el 2020 nosotros encontramos las exportaciones, por ejemplo, de Zona Franca en unos 5.000 billones de dólares y hoy día están en 8.600 billones de dólares, cerraron el año pasado, siendo esta un 67% de las exportaciones registradas en el país. Bien, entonces seguimos con otra de las informaciones importantes esta semana. Fue Nelson Gómez, que es productor de este espacio, pues está realizando una excelente labor con el director de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar, Rafael Burgos Gómez. Estuvieron entregando computadoras en varios ayuntamientos durante esta semana, aquí en la capital y en el interior del país, y realizando algunas actividades. Ahí te van a ver a Nelson Gómez y al director de Bienes Nacionales, que hay una fusión de Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar. En torno al Consejo Estatal del Azúcar, en esta semana también pues se inició la zafra del Ingenio Porvenir. El Ingenio Porvenir, que es el ingenio de San Pedro de Macorís, de los pocos ingenios, o sea, ya creo que el único que queda de lo que es la producción de azúcar de la República Dominicana. Él dijo en una entrevista que habían alrededor de 300 mafias operaban en el Consejo Estatal del Azúcar durante las gestiones pasadas. Y eso a mí me consta porque yo estuve trabajando en esos años, a finales de los años de Leonel Fernández y también de Danilo Medina, que habían estas mafias que operaban en el Consejo Estatal del Azúcar, donde las tierras las vendían hasta 10 a 12 personas, vendían una porción de tierras. Y también los solares, había esa mafia con los solares, que lo vendían hasta 5 a 6 personas. Yo soy testigo de eso porque yo trabajé en el Consejo Estatal del Azúcar en los últimos años de Leonel y en los primeros años de Danilo Medina, y esa mafia operaba allí. A pesar de que los mandatarios, tanto Leonel Fernández y Danilo Medina, conocían de esa gran mafia que había en el Consejo Estatal del Azúcar. Hoy tenemos ya el Ingenio Porvenir, que está trabajando ya en la zafra, es un ingenio que va a producir una gran cantidad de toneladas de azúcar en la República Dominicana. Recuerdo que fuimos allá, hicimos un levantamiento durante los últimos años de Leonel Fernández al Ingenio Porvenir de San Pedro de Macorís, pero esas mafias, esas 300 mafias que denunció Rafael Burgos Gómez, que es el director ejecutivo de ambas instituciones, esas mafias operaban tanto en el gobierno de Danilo Medina como en el gobierno de Leonel Fernández. Lamentablemente eso no sucede ahora ya. Hay una limpieza total de tanto el SEA como de Bienes Nacionales, y ya entonces lo importante es que la zafra azucarera se inició en el Consejo Estatal del Azúcar, en el Ingenio Porvenir de San Pedro de Macorís. Nos vamos al primer corte comercial con Rafael y venimos con otras informaciones que sucedieron durante esta semana. Adelante, Rafael. La Cámara de Diputados aprobó el 10º grupo de 500 contratos para agilizar el conocimiento de transferencias inmuebles del Estado vendido a particulares, con el propósito de dotar de títulos de propiedad a personas que tienen décadas que compraron al Estado. Además, refrendó la conformación de la Comisión Especial que estudiará el proyecto de ley del Cuerpo Especializado de Persecución de Delitos Migratorios. Asimismo, fue escogida una comisión bicameral para el estudio de la modificación a la Ley General de Salud 42-01. Igualmente, la comisión bicameral que estudia la modificación a la Ley sobre la Seguridad Social inició un ciclo de trabajo al que fue invitado Eddie Olivares, ministro de Trabajo, y acordaron celebrar vistas públicas por región. También recibió una delegación de parlamentarios ucranianos para afianzar las relaciones entre ambos países, encuentro que Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, calificó de suma importancia. Y más de 30 comisiones trabajaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Bien, retornamos de Agenda con Nelson Gómez en este sábado ya 31 del mes de mayo, finalizando este mes. Bueno, hay notas importantes de la crisis haitiana, pues parece que habrá una reunión nuevamente de la Organización de las Naciones Unidas para tratar nuevamente el caso haitiano. La crisis haitiana, que las bandas siguen atacando. Durante esta semana se ha registrado una serie de muertes en distintos lugares de Haití. Estas bandas que se dice que se están acercando a la frontera de la República Dominicana, pero en esta misma semana hubo el ministro de Defensa, pues se dirigió a la frontera para supervisar las acciones que están tomando ahí los militares de CEFRON en esa zona para evitar el trasiego de haitianos y también para evitar las posibles amenazas de las bandas para entrar a territorio de República Dominicana. Otra información en torno a la crisis haitiana es que al menos 60.000 haitianos abandonaron a República Dominicana de manera voluntaria, después de esta política de gobierno que busca por lo menos expulsar al menos 10.000 haitianos por semana. Migración dice que en los primeros 5 meses de este año 2025 fueron repatriados a Haití 58.641 nacionales haitianos. Sigue la crisis, pero hay que esperar la reunión de las Naciones Unidas a ver cuál es el próximo paso que se va a dar en torno a esta crisis haitiana, que ya también en gran parte está afectando a la República Dominicana. Por lo menos los centros hospitalarios ya prácticamente han estado abandonados por las parturientas haitianas, que en su mayoría no tenían documentación, y los médicos prácticamente le hacían el parto en esos centros hospitalarios en la República Dominicana. Ya eso ha mermado por lo menos en un 90%, según pudimos constatar durante esta semana en los centros hospitalarios de la República Dominicana. Otra nota importante: el presidente Luis Abinader había anunciado en esta semana un aumento salarial para el sector hotelero, los bares y los restaurantes. Ese incremento, el gobierno ha hecho mucho incremento en una gran cantidad de sectores de República Dominicana. Ese incremento será de un 30% para el sector turístico y para los bares y restaurantes será un 25% dividido en 2 partidas a partir de este mes de junio, que entra mañana. Otra nota importante también de lo que es el trabajo, de ayer el ministro de Trabajo, pues Eddie Olivares, anunció que los trabajadores portuarios van a recibir ya su bono navideño a partir de este mes, a partir del mes de diciembre, que cuando entra ya la temporada de Navidad. Así que es una buena noticia importante para los obreros, los trabajadores del sector portuario de República Dominicana. Antes de irnos a la pausa, el ministro de Defensa de República Dominicana, pues Carlos Antonio Fernández Onofre, pues anunció en esta semana la prohibición de que los militares usen armas de fuego en centros de bebidas alcohólicas. Una buena disposición del Ministerio de Defensa. Dice que esta medida pues será extensiva a las discotecas, bares, drinks, colmadones y otros centros de diversión en República Dominicana, porque lamentablemente siempre ustedes ven militares portando armas de fuego en el cinto, que es una forma de llamar el peligro en estos sitios de diversión en República Dominicana. Una buena medida que toma el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, que es el ministro de Defensa. Bien, entonces vámonos a la siguiente pausa, Rafael, y regresamos con otros comentarios. Adelante, Rafael.
La Cámara de Diputados aprobó el 10º grupo de 500 contratos para agilizar el conocimiento de transferencias inmuebles del Estado vendido a particulares, con el propósito de dotar de títulos de propiedad a personas que tienen décadas que compraron al Estado. Además, refrendó la conformación de la Comisión Especial que estudiará el proyecto de ley del Cuerpo Especializado de Persecución de Delitos Migratorios. Asimismo, fue escogida una comisión bicameral para el estudio de la modificación a la Ley General de Salud 42-01. Igualmente, la comisión bicameral que estudia la modificación a la Ley sobre la Seguridad Social inició un ciclo de trabajo al que fue invitado Eddie Olivares, ministro de Trabajo, y acordaron celebrar vistas públicas por región. También recibió una delegación de parlamentarios ucranianos para afianzar las relaciones entre ambos países, encuentro que Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, calificó de suma importancia. Y más de 30 comisiones trabajaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bien, retornamos a la agenda con Nelson Gómez. Miren, la Cámara de Diputados, la Cámara de Cuentas detectó anomalías en el Ministerio de Hacienda, en INAPI y también en lo que es el Ministerio de Industria y Comercio. Durante estas auditorías revelaron detectaron que hubo irregularidades en ONAIPI por más de 800 millones de pesos. Pero eso fue durante el periodo de Danilo Medina, 2016-2020, que fue un periodo de mucha estafa al Estado, de mucho robo por parte de los funcionarios de este gobierno, de Danilo Medina, y algunos de ellos tuvieron que ir a la justicia, muchos de ellos, incluyendo familiares de él. Entonces, esas irregularidades también detectan que 284 millones que no pudieron ser localizados físicamente, o sea, que se los robaron. Estas auditorías por parte de la nueva Cámara de Cuentas que dirige la amiga Emma Polanco, es rectora de la UAS, pues ya se van a someter al Ministerio Público durante esta semana. Así que la gestión final de Danilo Medina, un desastre prácticamente en las instituciones, tanto en Industria y Comercio, Hacienda como ONAPI, se detectaron estas irregularidades. Dice Carlos Pimentel, que es el director de compras y contrataciones, que habrá una revisión total de estas auditorías que realiza la Cámara de Cuentas. Bien, el presidente Luis Abinader anunció que en 2 semanas pues se le entregará un informe especial de la tragedia ocurrida en Yexé, donde 234 personas perdieron la vida. Dice que ya se decidió una comisión y que se rendirá un informe al Ministerio Público de esta tragedia terrible que sucedió el día 8 del mes pasado de abril en la discoteca Yexé. Bueno, hay que informar, una nota muy importante es que en la República Dominicana se registró una disminución de un 4.42% de las embarazadas adolescentes. Este es un informe de la ONE y según el informe indica que de enero a marzo de este año, de este año 2025, se registraron 4.280 embarazadas adolescentes. De ese total, dice la ONE, que el 94.68% correspondieron a adolescentes entre los 15 y 19 años. O sea, una tasa que ha bajado en torno
a estas jóvenes embarazadas, parturientas, durante este mes, durante este año 2025. Finalmente hay que decir que la policía ultimó durante el pasado miércoles a 2 de 4 hombres acusados de secuestrar en el sector Buenos Aires de Herrera a una mujer y que luego pedían 3 millones de pesos a su esposo. Los muertos fueron identificados por la uniformada como Jesús Emanuel Báez y Wally Daniel Adames. Y hay 2 que están prófugos de estos 4 hombres que realizaron este secuestro y que estaban pidiendo esa alta suma de dinero. Ahí no se sabe qué pasa. La policía está llevando a cabo una investigación en torno a este caso de este secuestro de esta señora allá en el sector Buenos Aires de Herrera. Bien, nos vamos al último corte comercial, Rafael. Entonces venimos con los deportes. Hay que hablar de la NBA. Las finales de la NBA. Adelante, Rafael. La Cámara de Diputados aprobó el 10º grupo de 500 contratos para agilizar el conocimiento de transferencias inmuebles del Estado vendido a particulares, con el propósito de dotar de títulos de propiedad a personas que tienen décadas que compraron al Estado. Además, refrendó la conformación de la Comisión Especial que estudiará el proyecto de ley del Cuerpo Especializado de Persecución de Delitos Migratorios. Asimismo, fue escogida una comisión bicameral para el estudio de la modificación a la Ley General de Salud 42-01. Igualmente, la comisión bicameral que estudia la modificación a la Ley sobre la Seguridad Social inició un ciclo de trabajo al que fue invitado Eddie Olivares, ministro de Trabajo, y acordaron celebrar vistas públicas por región. También recibió una delegación de parlamentarios ucranianos para afianzar las relaciones entre ambos países, encuentro que Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, calificó de suma importancia. Y más de 30 comisiones trabajaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bien, retornamos ya con la parte final de Agenda con Nelson Gómez, los deportes. Y bueno, ya el equipo de Oklahoma pues eliminó en el 5º partido de la final de la Conferencia del Oeste al equipo de Minnesota, los Timberwolves de Minnesota. La gran mayoría de los analistas tenían como preferido a Oklahoma, con esa buena ofensiva que tiene ese equipo de Oklahoma, encabezada por Gilgeo Alexander Gómez. Gilgeo Alexander, que fue el que ganó el MVP de la NBA, de la temporada regular. Y después entonces ahora también gana el premio de jugador más valioso de esta final contra el equipo de los Timberwolves de Minnesota. Ahora Oklahoma se sienta a esperar entonces el desenlace final entre los Knicks de Nueva York y... Si gana la final de la NBA, le faltan 2 MVP todavía. Le faltan 2 MVP, sí. Si gana la final. Si gana la final. MVP de la final. Ese. MVP como el jugador quemaba la línea de tiro libre. Quemaba la línea de tiro libre. Se puede, o sea, puede ser 4 trofeos de jugador más valioso. Así mismo es Rafael, que es un técnico en el baloncesto, me está corrigiendo ahí, eso es bueno. Bueno, entonces, el miércoles ya se jugaba el 5º partido en la final de los Knicks de Nueva York y el equipo de Indiana. Indiana va a ganar esa serie, indiscutiblemente. Ahí se jugaba el 5º partido. Hay un equipo que defiende bien, un equipo muy bueno en la zona, con un señor que se llama Tyren Haliburton, con un Obi Popping. Ese equipo mete miedo y en la pintura. Y también ni hablar, ahí lo tienen, Pascal Siakam, de Camerún, nacido en Camerún.
Y ese equipo, bueno, aquí está Karl Anthony Towns, que a pesar de la gran actuación que ha tenido en los juegos, prácticamente el equipo no ha ganado. Ganó solamente el sábado, que fue 143-101, el equipo de la victoria de Minnesota el sábado pasado. Pero ahí está Karl Towns, que recibió un pequeño golpecito en su pierna izquierda en ese cuarto partido, pero él se repuso, siguió jugando, el dirigente lo dejó en la banca, unos minutos, después lo utilizó en la parte final de ese encuentro. Pero ahí está 130-121, ese fue el partido número 4 que gana el equipo de los Pacers de Indiana. Ajá. Una cadena de oración. Para que Jalen Bronson páseme el balón, por favor. Exactamente. Jalen Bronson no pasa el balón, eso es cierto. Él cree que todas las puede meter y es verdad. Buena la corrección de Rafael, porque vamos a hacer una cadena de oración. Y así, pues Karl Towns tiene un poco, no se lleva tanto encima el equipo de Nueva York, porque y es cierto lo que él dice, que este señor no pasa la bola. Cuando él la coge, él quiere entrar de manera como, aunque haya mucho tráfico, como quiere, él quiere meterla. Jalen Brunson, que ha estado muy bien también con muchos tiros y en tiros de 3, pero ese es el problemita que él tiene, que no pasa la bola. Ahí está Pascal Siakam, ese muchacho mete miedo, Pascal Siakam, con el equipo de los Pacers de Indiana. Bueno, así que vamos a esperar cuál es el equipo que se va a enfrentar a Oklahoma. Puede ser que comience la final ya el domingo o el lunes, si será Indiana, yo creo que es Indiana. Indiana va a ganar ya esos 2 partidos que restan, va a ser el partido que les resta. 2 partidos, uno porque está 3-1 la serie, o sea, podría ser que ya el miércoles ellos fueran campeones, el jueves, este jueves, o si no, entonces el sábado, este sábado se jugaría entonces el 6º partido de la serie, en caso de que gane el equipo de los Timberwolves, que gana el equipo de los Knicks de Nueva York. Ahí está el partidazo, ese fue el partido que ganaron 121, 130-121, terminó ese partido, que ese fue el cuarto. Hay una caída de Pascal Siakam y ahí la caída de Karl Towns, pero él sigue jugando, él está recuperado. Bien, así que ahí está cojeando un poco el Karl Towns, pero vamos a ver. Nosotros queríamos que los Knicks ganaran, pero ese equipo de Indiana es un equipo demasiado fortalecido y tiene una buena banca, el equipo de los Pacers de Indiana. Bien, aquí finalizamos la agenda con Nelson Gómez en este sábado 31. La coordinación y presentación es de Rafael Calderón y de Giancarlos. Gracias, Marlo en cámara, yo soy Miguel Cuevas, así que nos reencontramos el próximo sábado día 7, por el canal 24 Santo Domingo TV, Frecuencia Dominicanas. Que pasen todos un feliz fin de semana.